días. Estamos tomándonos un cafecito aquí. Y en la semana vi una noticia que me llamó bastante la atención sobre que un asteroide, un objeto espacial, va pasando un vehículo de emergencia, sobre que un asteroide espacial, un objeto espacial, no, la terminología, va a impactar contra la Tierra en el año 2032. Hay varias fuentes de noticias que hacen énfasis en este evento. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo reaccionamos con respecto a esto? Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el material que normalmente hacemos? Que es acerca de la escritura, acerca de la fe. Y bueno, yo creo que sí tiene que ver. Bienvenido Marquito, bienvenido Mario, gracias. Estamos hablando acerca de la respuesta bíblica al tema del meteorito o del asteroide, no sé cuál es el término correcto que se usa, que aparentemente impactará con la Tierra en el 2032. Y como les decía, bueno, el material que nosotros generamos, el contenido que generamos tiene que ver con la Biblia. Bienvenido David, bienvenido José. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo la Biblia reacciona a esto? ¿Cómo podemos, desde una perspectiva bíblica, dar aliento a las personas? O que no se preocupen, porque llegada la fecha, obviamente se van a preocupar más. Bueno, yo, como ustedes saben, nací en Venezuela y según las estadísticas, según los estudios que la NASA está haciendo, aparentemente el impacto será entre Venezuela y Colombia. Algo similar pasó hace algunos años en Rusia. Toda esa información técnica la pueden ver en el canal de Javier Santaolalla, ¿no? Se llama Date un Blog en YouTube. Es un divulgador científico bastante certero, bastante responsable. Y ahí va la primera reflexión que yo quiero que tengamos, ¿no? Nosotros como creyentes debemos buscar siempre fuentes fidedignas, fuentes que nos ayuden a no desesperarnos, por el contrario, a mantenernos tranquilos. Y busquen fuentes responsables, páginas de noticias que sean fidedignas, que sean confiables. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo, Solitario, John Albert, Mauricio, bienvenidos todos. Y bueno, busquen noticias que sean confiables, noticias comprobadas, fuentes noticiosas fiables, que no sean amarillistas, que no causen un temor muy grande. Igual tenemos varios años, o bueno, los científicos, mejor dicho, tienen varios años para ir viendo qué tan probable se vuelve esta posibilidad del impacto. Javier Santaolalla, como les decía, un científico español, un divulgador, tranquilizaba la situación. Voy a dejar después en la descripción del video de YouTube sus videos al respecto para que ustedes lo busquen. Eso sí, obviamente él no es creyente y de repente por ahí usa palabras que no son muy apropiadas, pero desde el punto de vista científico creo que es muy correcto. Incluso tiene algunos videos que hablan acerca de la existencia de Dios y me parecen bastante objetivos, ojo, desde la ciencia. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿cómo nosotros podemos pensar o cómo nosotros podríamos tener calma con respecto a la llegada de este objeto del espacio? Bueno, lo primero es confiando en Dios, ¿no? Nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor y, como dice Romanos también, que todo lo que pasa, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Lo que nos ocurre, aunque a nosotros nos parezca bueno o malo desde el punto de vista humano, es lo mejor porque es la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, bueno, ¿y
¿Cómo veo yo que es bueno que un meteorito caiga? Bueno, vamos a ver aquí en la Biblia algunos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco más todo esto. Así que bueno, lo primero es entender la primera pregunta que surge, y es que ¿destruirá este meteorito a la humanidad? Bueno, según algunos científicos que he estado leyendo y escuchando, no es así. Si algunos científicos opinan que va a hacer un daño si es que si es que los hechos se dan tal cual como están previstos, va a ser un gran daño. Esto para mí no es indiferente, porque ustedes saben que yo nací en Venezuela y las personas de las cuales más amo en el mundo se encuentran en esos dos países, tanto en Venezuela como en Colombia, y para mí no es indiferente esta situación. Pero si se dan las circunstancias tal cual como están previstas, sería un gran daño. De hecho, hay un simulador incluso que permite simular cuál sería el impacto. Javier Sontolaya en su video lo muestra. Y bueno, es bastante desconsolador eso. Pero vamos a ver. El mundo se acaba cuando Dios quiere. Esa es la respuesta a la pregunta que si el meteorito acabará con la existencia humana. Bueno, el mundo se va a acabar cuando Dios lo decida. ¿Y cuándo será eso? Bueno, hay varias posiciones en cuanto al fin del mundo. Bienvenido, Hernán. Hay varias posiciones en cuanto al fin del mundo. Dependiendo de la escuela escatológica que usted tenga, es decir, dependiendo de la manera en que usted vea el libro de Apocalipsis, básicamente va a tener una posición de cómo se va a dar el fin del mundo. Y este contenido yo lo tenía prometido a mi hermano, a mi primo José Gregorio. Él me pidió hace tiempo que hiciera un video al respecto, y bueno, aquí estamos. El meteorito o el asteroide, no sé cuál es el término correcto, ahí me corrigen si quieren en los comentarios, dio pie a esto. Así que Reciclaje Araya, bienvenido. Así que bueno, existen básicamente 4 perspectivas del Apocalipsis que narran la manera en que el mundo terminará. Alguna de ellas narra un asteroide, sí y no, porque dentro del contenido de Apocalipsis hay muchos sucesos, pero vamos a analizar hoy básicamente las escuelas escatológicas. Estoy tomando contenido de esta Biblia, la Biblia Estudio Teológico, una muy buena Biblia. Si usted le gusta el estudio de la Biblia, si predica en su iglesia, si hace contenido como este, esto es una herramienta que usted debe tener a la mano, sí o sí. Un regalo de un gran amigo, el pastor Miguel Moreno, que también es amigo de nosotros acá en el canal, ha publicado contenido nuestro, nosotros hemos publicado contenido con él, hicimos una entrevista con él. Ese fue un regalo de mi amigo Miguel Moreno, a quien le doy las gracias y un abrazo gigante allá en los Estados Unidos. Entonces, perspectivas de la interpretación del libro de Apocalipsis. Como les decía, hay 4 principales. La primera es el historicismo, y voy a leer directamente. El historicismo entiende que el orden literario de las visiones, especialmente en el 4.1 al 26, simboliza el orden cronológico de los sucesivos acontecimientos históricos que tienen lugar durante todo el periodo, que transcurre desde la Iglesia Apostólica hasta el retorno de Cristo, y el cielo nuevo y la tierra nueva. Si nosotros tomamos y analizamos muy por encima, ojo, yo sé que de repente hay gente entre el público que conoce mucho del tema, este no es mi especialidad, sin embargo voy a hacer un esfuerzo para explicarlo muy básicamente. Si ustedes pueden aportar desde los comentarios, yo les agradecería. Bienvenido Gabo, bienvenido Solitario, gracias por estar acá. Acá en Chile es temprano, así que gracias. Son las 7:40 de la mañana. Muy bien, están despertando temprano.
Como les decía, si alguno puede aportar desde los comentarios, sería muy bueno. La perspectiva historicista básicamente dice que los capítulos del 1 al 3 del libro de Apocalipsis son las cartas de las iglesias. El público principal de este fragmento de la escritura es la iglesia del siglo I. Perdón, con su permiso. Es la iglesia del siglo I. Después vienen del capítulo 4 al 19, son los sellos, las trompetas, los testigos, la mujer y el dragón, las bestias, las copas, la gran ramera, el Armagedón. Esto pertenece a la época de la iglesia, la época patrística, la Edad Media, la Reforma y la actualidad. Y esto llega hasta el milenio. Y después del capítulo 20 al capítulo 22, la segunda venida, la resurrección general, el juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que muy básicamente, como les decía, muy por encima, la perspectiva historicista cree que las cartas a las iglesias pertenecen al contexto del primer siglo. Después cree que a partir de allí lo que es la iglesia apostólica, la iglesia patrística, la reforma y la iglesia actual, todo esto es el resto del libro de Apocalipsis hasta el milenio, que está en el capítulo 20 del 1 al 6, y después tenemos entonces la segunda venida, que comenzaría en el capítulo 20, versículo 7 en adelante. Es decir, muchas gracias, Jules Joubert, sí, quisiera haber traído un pizarrón, pero voy a tratar de explicarlo sin él. Básicamente tenemos tres etapas en el historicismo. La primera es la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Después tenemos toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Y después solo la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Es decir, para la perspectiva historicista, el milenio se está cumpliendo en este momento. No es un periodo literal de 1000 años, sino un periodo alegórico. Ahora, ¿cómo podemos encontrar hoy esta perspectiva historicista? En lo que se conoce como el amilenialismo. El amilenialismo, perdón, estoy leyendo un comentario. Ya. Bienvenido, Carlos Piña, primo, un abrazo, bendiciones para usted también. Dios le dé un lindo día por allá, mi hermano. El amilenialismo, ¿no? Los que creen que el milenio ya se está cumpliendo, que básicamente no son amilenialistas, sino que creen que el milenio no es un milenio literal, ¿no? Muy común en la ala reformada, en la ala de los reformados, de la iglesia reformada del día de hoy. Yo no voy a defender ni atacar ninguna postura acá, simplemente las voy a plantear, ¿ya? Entonces tenemos que los historicistas creen en tres etapas, ¿no? El siglo I, toda la historia de la iglesia, a partir del libro de Hechos hasta el día de hoy, pasando por el milenio, y que la segunda venida de Cristo será inminente, eso lo creemos todos, y que esas son básicamente las tres etapas. Después tenemos algo un poco más complejo, que es la perspectiva futurista. La perspectiva futurista también entiende que el orden de las visiones refleja el orden de los sucesos históricos concretos, con algunas excepciones. Sin embargo, los futuristas consideran que las visiones de los capítulos del 4 al 22 representan acontecimientos todavía futuros para los lectores del siglo XXI. Es decir, en cierto punto, la mayoría de las posturas están de acuerdo, en cierto punto. Como que hay algunas partes de la escritura que son puntuales para la iglesia del momento, que también hay otras partes de la escritura que faltan por cumplirse. La diferencia está en de qué capítulo a qué capítulo se dan esas transiciones, ¿no? Por lo que se trataría de un futuro lejano desde la perspectiva de Juan y las iglesias de Asia Menor. Por eso se llama futurismo. Historicismo porque es historia de la iglesia y actualidad. En cambio, el futurismo es algo que desde la perspectiva de Juan y de las iglesias del primer siglo, perdón, que llegó mi hijo, hola hijo,
desde las iglesias del primer siglo sería algo muy lejano, ¿no? Y de la iglesia del primer siglo, para muchos futuristas, estos acontecimientos venideros incluyen un periodo acotado de 7 años de intensa tribulación, seguido de un milenio, en los que Cristo reinará sobre la tierra antes de la resurrección general y la inauguración del cielo y de la tierra. Bueno, y ahí comienza entonces la tribulación, ¿no? Entra este periodo que muchos conocen y al que muchos le temen. Sin embargo, es importante recordar que la tribulación o el temor a la tribulación no debe llevarnos a un desespero, volviendo al tema del famoso asteroide que llegará en el 2032. No debe llevarnos a la desesperación, no debe llevarnos a una histeria colectiva. Simplemente debe centrarnos en la salida a este sufrimiento, que es aceptar o creer, mejor dicho, en Cristo como Señor y Salvador, aceptar lo que la Biblia establece y entregar nuestra vida a Jesús. Esa debe ser nuestra reacción a estos temores del fin del mundo. Miren, este es uno de los temas que despierta más interés en el pueblo cristiano y no cristiano. Todo el mundo quiere saber cómo será el fin del mundo. Y bueno, espero que estemos respondiendo algunas cositas. Y entonces aparece aquí la palabra tribulación. Recuerden, ya vimos el historicismo, ahora estamos viendo el futurismo. Y el futurismo se divide en dos posturas muy básicas. La primera es el premilenialismo histórico, premilenialismo porque creen que acontecimientos sucederán antes del milenio, y después viene el premilenialismo dispensacional. Entonces tenemos a los que creen que parte del libro de Apocalipsis era un contexto puntual para el primer siglo, que es el historicismo, que la historia de la iglesia continuó desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy, y que el próximo evento es la venida del Señor de manera inminente. Y tenemos el futurismo, que cree que si hay un contenido para la iglesia del contexto original del libro, comienza la historia de la iglesia, pero esta historia de la iglesia será interrumpida. Ahora, ¿por qué acontecimiento va a ser interrumpida? Bueno, el premilenialismo histórico dice que del capítulo 1 al 3 las cartas de la iglesia son para la iglesia del primer siglo. En esto están de acuerdo tanto el historicismo como el premilenialismo básico y el dispensacional. Y después creen que la época de la iglesia, la época patrística, la época de la reforma y la actualidad comienzan desde el capítulo 4, seguido por el arrebatamiento y la resurrección de los creyentes, en el caso del dispensacionalismo, y por la tribulación, en el caso del premilenialismo histórico. Y aquí la diferencia. ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, en el premilenialismo dispensacional, la tribulación es, el arrebatamiento es previo a la tribulación. Mientras que en el histórico, la tribulación comienza primero. Yo sé que es un poco complejo y que, otra vez, lamento no haber traído una pizarra para explicarlo, pero básicamente hay dos posiciones. Una que cree que la iglesia estará, English White Leo, bueno, hola, gracias por estar acá. Básicamente la diferencia en las posturas premilenialistas es el momento en el que ocurre la tribulación o la situación de la iglesia en ese momento. Para el premilenialismo dispensacional, la tribulación es posterior al arrebatamiento. El arrebatamiento, bienvenidos Roadri, por si no lo saben, es aquel acontecimiento en el cual la iglesia será llevada con el Señor Jesús antes de todos estos acontecimientos. Entonces tenemos una perspectiva histórica, una perspectiva futurista, que se divide en dos. Unos creen que pasará la iglesia por la tribulación, otros creen que no. Incluso hay un punto intermedio que cree que serán 3 años y medio de tribulación. Ahora, si usted quiere que a futuro hablemos acerca de cada perspectiva más profundamente, podríamos hacerlo. Ahora simplemente estamos viendo las posibilidades de cómo ocurrirá el fin del mundo.
Después tenemos el preterismo. El preterismo es una palabra que viene del latín preterium, que significa lo pasado. Y la mayoría de los preteristas, o una gran facción de ellos, entiende que los hechos narrados en el Apocalipsis ya ocurrieron en su totalidad. Que es un libro cerrado ya, que no hay profecía futuro. Ahora, ¿cuál es el problema con esta posición? Que de todas para mí es una antibíblica, y bueno, la Biblia, como le decía, de estudio teológico, esta que tengo acá, que es de donde estoy tomando el material, está de acuerdo con esto. Miren, el preterismo, y lo voy a leer de nuevo, entiende que la mayoría de las visiones de Apocalipsis ya se cumplieron en un pasado lejano, durante los primeros años de la iglesia cristiana. Los preteristas entienden que estos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén, la caída del Imperio Romano, o ambos, deben suceder pronto, como dice el libro de Apocalipsis, solo desde la perspectiva de Juan y de las iglesias de Asia Menor. Algunos preteristas interpretan que el orden de las visiones refleja la sucesión cronológica de los acontecimientos que lo aluden. Pero otros reconocen la presencia de recapitulaciones, es decir, que las visiones sucesivas y diferentes a veces simbolizan los mismos sucesos o actores históricos, pero desde la perspectiva complementaria. No es una opción evangélica legítima, dice el autor de este comentario de la Biblia, que no es una opción evangélica legítima, ya que niega el futuro regreso corporal de Jesús, la resurrección física de los creyentes al final de la historia y la renovación o recreación física de los cielos y la tierra actuales. No obstante, los preteristas, que insisten correctamente en que estos acontecimientos aún habrán de suceder en el futuro, son llamados preteristas parciales. Otra vez hay una subdivisión, ¿no? Entonces, para recapitular hasta aquí, tenemos el punto de vista histórico, el historicismo, o el amilenialismo, o el milenio cumplido, que son estas personas que creen que la historia de la iglesia, las cartas a la iglesia en Apocalipsis son para la iglesia del siglo I, posteriormente empieza la historia de la iglesia en el libro de los Hechos y continúa hasta el milenio sin haber una división en el tiempo, y después la segunda venida. CRM, bienvenido. Freddy, bienvenido, gracias por estar acá. Tenemos entonces, decía, el historicismo, que cree que la historia de la iglesia comienza y llega hasta el milenio, ahí viene Cristo inmediatamente. Esto, recuerden, muy por encima. Yo sé que quizás alguien salga por ahí diciendo que me faltaron detalles, y es cierto. Después tenemos el futurismo, que creen que la historia de la iglesia, algunos pasajes son para la iglesia del contexto original del libro. Después la historia de la iglesia comienza y concluye o con la tribulación o con el arrebatamiento. Y después entonces tenemos la tercera postura, que sería el preterismo, que cree en su mayoría que todos los eventos del Apocalipsis ya se cumplieron. Y como lo decía el autor, no es una postura evangélica legítima. Bienvenido, Lupic. No es una postura evangélica legítima. ¿Y cómo definen ellos? Bueno, del capítulo 1 al 3, que son las cartas a las 7 iglesias, va dirigido a la iglesia primitiva, a la iglesia del siglo I. Jaime Concha, bienvenido. Después del 4 al 11 hace referencia a la caída de Jerusalén. Esto recuerden que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Después viene la caída de Roma del 12 al 19, que esto es del siglo IV. Y si van viendo todos los acontecimientos ya se cumplieron. Después del capítulo 20 es el milenio, iglesias de la época patrística, la Edad Media, la Reforma y la actualidad. En esto están de acuerdo con el amilenialismo. Y después la segunda venida y la resurrección general y el inicio del juicio final del cielo nuevo y la tierra nueva. El dragón es destruido, la resurrección de los muertos y el juicio del gran trono blanco, y todas las cosas son hechas nuevas. Los preteristas parciales discrepan respecto a los hechos
desde la perspectiva que los destinatarios originales conducen al milenio. Esta tabla representa la interpretación que considera que la Roma de la antigüedad era el principal enemigo de la iglesia. Otros entienden que el principal enemigo de la iglesia fue el judaísmo del segundo templo. Entonces, básicamente, muchas gracias por el like. De verdad, espero, si hay dudas pueden plantearlas. Si necesitan algún comentario, necesitan alguna corrección que darme, bienvenido Globos, Lucas, Elmer, muchas gracias por estar acá, sé que es temprano. Y bueno, volviendo a lo que estamos conversando, estamos preguntándonos si el meteorito que llegará a la Tierra o el asteroide que llegará a la Tierra, Lucas, gracias, va a destruir la Tierra. Y damos algunas perspectivas bíblicas del fin del mundo. Entonces tenemos el historicismo, tenemos el futurismo y hasta ahora tenemos el preterismo. Y por último, que es la cuarta perspectiva, es el idealismo, concuerda con el historicismo al entender que las visiones del Apocalipsis simbolizan el conflicto entre Cristo y su iglesia, por un lado, y Satanás y sus conspiradores malvados por el otro lado, desde los tiempos de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, los intérpretes idealistas creen que la presencia de recapitulaciones significa que el orden literario de las visiones no refleja necesariamente el orden temporal. Es decir, los que son idealistas, bueno, el término lo dice, toman ideas de ambas o de varias de las posturas y creen, bienvenido generalmente, y creen que ciertamente tiene razón una postura y la otra. Yo pienso, mi hermano, mi amigo que está viendo este contenido, que debemos ser objetivos, no enfrascarnos en una filosofía, no enfrascarnos en una postura y defenderla a veces hasta lo ilógico, sino simplemente decir, bueno, recordemos que todas estas estructuras teológicas son pensadas por personas y por lo tanto son falibles, ¿no? Aparte que para mí esto es un misterio, la segunda venida, y nadie tiene completamente todo lo cierto, ¿no? Todo lo correcto. Entonces el idealismo está de acuerdo en una parte con uno, en una parte con otro. Las fuerzas y los conflictos simbolizan los ciclos de visiones del Apocalipsis, se manifiestan en acontecimientos que deben suceder pronto desde la perspectiva de la iglesia del primer siglo, como sostienen los preteristas, pero también encuentran en su expresión la presente lucha constante de la iglesia por guardar la fe y predice una todavía futura escala de persecuciones, de ira divina que conducirá a la venida de Cristo, al cielo nuevo y la tierra nueva. Y cómo generalmente, cómo ve el pueblo con perspectiva idealista, cómo mira la venida de Cristo. Bueno, del capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias, eso va referido ciertamente al primer siglo, y si usted mira, todas las perspectivas están de acuerdo en este punto. Después tenemos del capítulo del 4 al 19, los sellos, las trompetas, los dos testigos, la mujer y el dragón, las bestias, las copas, la ramera y el Armagedón. Es la iglesia de la época patrística, la Edad Media, la Reforma y la actualidad. Y después viene la segunda venida, la resurrección general, el juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva, que van desde el capítulo 20 hasta el 22. Y no, los idealistas, no, bienvenido Juan Sangüesa, gracias por estar acá. También a las personas que están en YouTube, bienvenidos. Pueden dejar sus comentarios, también sus preguntas, para eso estamos. Si no la podemos responder, la vamos a investigar y a futuro las podemos responder. Hablamos de la perspectiva idealista. Los idealistas no tienen una postura definida en su mayoría acerca del milenio, acerca de el rapto, sino que simplemente lo definen en 3 etapas. La primera, la iglesia del siglo primitivo; la segunda, la historia de la iglesia de la época patrística hasta el día de hoy; y la tercera, la venida de Cristo.
Ahora, sin embargo, usted puede notar que 3 de las 4, perdón, a ver, yo se vende. No soy adventista del séptimo día, mi hermano. Soy bautista, y por eso lo que estoy planteando son las diferentes posturas, ¿no? No me malinterpreten en el sentido de creer que, bienvenida Gloria, no estoy defendiendo la postura adventista del séptimo día. Muchas gracias, Ingrid White Leo, por estar acá. Entonces tenemos pues estas 3 posiciones que para mí son bíblicas, y la posición preterista, que se desprende un poco de lo que es la ortodoxia cristiana histórica. Entonces, la pregunta original: ¿el meteorito acabará con el mundo? Bueno, según los científicos, no. Les hacía mención, para los que no habían llegado en aquel momento, de Javier Santolaya, un divulgador de ciencia español que tiene un par de buenos videos. De hecho, en uno invitó un especialista en el tema, y la primera recomendación que les daba al principio del video era ir siempre a fuentes confiables. Vamos a fuentes, bienvenido Nelson Eduardo, ir siempre a fuentes confiables acerca de lo que se está diciendo. ¿Cómo transmitir tranquilidad? Bueno, si usted cree en Dios, si usted es un cristiano nacido de nuevo, independientemente de cómo perdamos la vida, vamos a estar con el Señor en la eternidad. Lo que me lleva a la segunda recomendación. Primera recomendación: buscar fuentes confiables acerca de la noticia. Segunda recomendación: si está preocupado por esto y aún no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, bienvenida a Cami, y no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, hágalo para que asegure su destino eterno. Bienvenido Cristian Vega, para que asegure su destino eterno. Punto número 3, bueno, conocer las posibilidades de cómo se acabará el mundo, y eso es lo que hicimos el día de hoy. Pero sin embargo, no me quiero ir sin dejarles de compartir un pasaje bíblico. Lo voy a buscar acá. Recuerden que estamos en vivo, ahí lo tengo. Es Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, por los padres y los profetas, y esto está haciendo referencia al Antiguo Testamento y a lo que teníamos antes de que se cerrara el canon bíblico, es decir, antes que la Escritura se completara, la Biblia, por los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eduardo, bienvenido. La Biblia dice que Dios nos habló anteriormente por los padres y los profetas, y en los últimos tiempos ha hablado por el Hijo, a quien dejó como heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Amén. Nos da cómo Cristo está por encima de todo. Bienvenido Jano. Latiel, bienvenido. El Señor Jesús es el heredero de todo lo que Dios ha hecho, y por medio de él el Señor nos ha hablado en el último tiempo, por medio de su escritura, por medio de sus doctrinas que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento, el cual, siendo el resplandor, hablando nuevamente de Cristo, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y dónde me quiero enfocar aquí? Bueno, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia nos dice que Dios es espíritu, que nadie a Dios le ha visto el rostro, porque Él es espíritu, pero hay una manera de ver a Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo,
quien es igual en santidad, quien es igual en perfección, en eternidad, en amor, en justicia, que es Dios hecho carne. Por consecuencia, si usted quiere ver a Dios, debe mirar a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3 dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, haciendo referencia a un evento del Antiguo Testamento, en el cual una serpiente de bronce fue elevada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea elevado para que todo el que lo mire tenga vida eterna. Así que si usted quiere ir al cielo, bienvenido Julio, si usted quiere ir al cielo, si usted quiere ser salvo, debe mirar a Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, otra vez Dios es espíritu y la forma de verlo físicamente es mirando a Cristo. Pero ¿qué es lo importante con el tema del meteorito, del asteroide? Bueno, que el mundo se acaba cuando el Señor Jesús lo decida, porque Él es quien sustenta, Hebreos capítulo 1, versículo 3, todas las cosas con el poder de su palabra. Así que mientras el Señor nos sostenga, no hay nada que nos pueda dañar. Como humanidad me refiero. No hay nada que nos pueda extinguir. Y cuando llegue el momento de extinguirnos es porque el Señor así lo ha decidido. Y gloria a Él por eso. Así que tercera aplicación. El Señor Jesús es quien sostiene el universo con el poder de su palabra, el que sostiene la tierra y su creación. Y cuando Él decida que esto se acaba, se va a acabar. No caiga en desesperación, primera recomendación. Segunda recomendación, si no ha creído en Jesús, hágalo ahora. Y tercera recomendación, mantenga la calma, porque el mundo se acaba cuando Dios decida que se acabe. Mientras Él decida mantenernos en pie, lo va a seguir haciendo. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. De verdad fue maravilloso la interacción. Quedan algunos segundos para preguntas. Voy a dejar un par de segundos por si acaso hay algo que quieran preguntar. Recuerden que si el tema, yo sé que fue muy general, fue muy por encima, pero podemos profundizarlo. Tendría que invitar a alguien, sí, porque otra vez le soy sincero, no conozco tanto de esto, no he profundizado tanto acá en el tema de cómo sucederán las cosas finales, pero espero que le hayan quedado claro por lo menos las perspectivas generales, las más conocidas, y de ahí pues usted empiece a indagar también en la casa, que es el propósito de esto. Así que sin más nada que decir, que la gracia y la paz del Señor. Bienvenido Esteban Hurtado, mi hermano querido. Que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes, que los acompañe este día sábado y que mañana todos podamos estar en nuestras congregaciones adorando al Señor. Que si algo debemos hacer hasta que Él venga es adorarle, es bendecirle y es vivir en su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Gregorio, muchas gracias, mi hermano. El video va a quedar en YouTube por si acaso quieren ir allá a ver lo que conversamos. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.